Bienvenidos sean, queridos hermanos, por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos hermanos que acaban de sintonizar este canal. Estamos agradecidos por la red de canales del Evangelio Eterno y quiero dar la bienvenida al canal 20.5, al canal 244, canal satelital, y al canal de Spectrum, canal 1289. Y al canal de Verizon es el 482 y el canal 22.2. Estamos bendecidos, queridos hermanos, porque a través de la red de canales del Evangelio Eterno, querido hermano, tienes la bendición de hacer parte en tu hogar de este ministerio que se está transmitiendo en este día. Está siendo transmitido en vivo, momentos de oración, tiempo del ayuno y la oración. Este día estamos agradecidos, querido hermano, porque cada último jueves del mes se lleva ayuno y oración. Por medio de la cadena mundial de oración que nos unimos a estar orando, estar suplicando a Dios por todas las oraciones que se elevan, queremos consagrar, querido hermano, todas esas oraciones, los ministerios, las campañas, los seminarios, que cada día, hermano, el Señor está bendiciendo a través del Evangelio Eterno, y queremos dedicar, hermano, el ayuno y oración agradecidos al Señor por sus misericordias. Hermano querido, este día se está llevando el ayuno y la oración. Todos los hermanos que están llevando cadena de oración están unidos en este día haciendo oración y ayuno. Bienvenidos sean, queridos hermanos, y a todas las casas de oración, a todos ministerios de oración que llevan, hermano, la cadena mundial de oración, hay agradecimiento. Las radiodifusoras del Evangelio Eterno, hermano querido, estamos orando y llevando esa transmisión que se lleva a través del radio, el mensaje de la verdad presente. Agradecimiento hay. Queremos dar la bienvenida al canal satelital Galaxy 19, el canal 244. Querido hermano, bienvenido seas. Y estamos dando la bienvenida a Canadá, Estados Unidos, a México, Islas del Caribe, Centroamérica y norte de Colombia. Con esto, hermano querido, quisiéramos elevar nuestra oración poniendo el fundamento, la palabra de Dios, que sea Él el que edifique, que sea Él el que construye y levante esa oración. Por eso este día, hermano querido, vamos a hacer la oración y vamos a pedir a Dios que Dios cada día bendiga este ministerio. Me voy a poner de rodillas y vamos a hacer la oración. Amado Padre, humildemente estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, aquí de rodillas, Señor, nos presentamos ante tu presencia humillados, Señor, quebrantados. Suplicamos, Señor, que nuestra condición es una condición, Señor, débil. Es una condición, Señor, con defectos de carácter. Te rogamos humildemente, amado Jesús, que no traigas a memoria esa falta que hemos cometido, que no te acuerdes más de ella y que esta humilde oración que elevo ante tu presencia no sea estorbada. Es por eso, Señor, que de rodillas te pedimos que nos perdones, que nos ayudes que cada día nuestra vida refleje tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que cada defecto de carácter sea transformado, sea moldeada nuestra vida a tu imagen y semejanza. Rogamos humildemente el perdón de nuestras faltas y te ruego que este ayuno y oración, Señor, esté, Señor, fortalecido en el Espíritu Santo. Rogando, Padre mío, por la iglesia, rogando por los ministerios, rogando por las campañas y seminarios que se llevan en este día. Y te suplico humildemente, Padre, por todas las cadenas de oración, presentando, Padre Santo, en este día la cadena de oración que se está llevando a través de la pantalla, Señor mío. Tú sabes, Señor mío, cada hermana y hermano por lo que está pasando. Es por eso que dedicamos, Señor, la oración y el ayuno a favor de los ministerios de oración, a favor, Padre mío, de los seminarios, a favor de la salida, Señor, misioneras que se llevan los pastores. Cubre, Padre mío, Panamá, que esa campaña, Señor, se llevará en enero. Yo te ruego humildemente que unjas con el carbón encendido, Señor, esos labios para que testifiquen la verdad. Prepara, Padre mío, esa siembra y bendice el ayuno y la oración que se llevará en este día.
Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor. Quisiera, hermano, llevar la palabra de Dios, que es el fundamento de del ministerio, y está en Lucas 2:37. La palabra de Dios nos habla, hermano, de que había una mujer que siempre estaba consagrándose a Dios, y ella servía en el templo de día y de noche, y había hecho del ayuno un hábito. Dice en Lucas 2:37, y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí vemos, hermano, la importancia de que ella, una anciana de 84 años, hacía, hermano, un hábito, una disciplina, el ayuno y la oración. Por eso ella estaba fortalecida, porque cada día iba a buscar el poder de Dios a través del ayuno y la oración. Y el verdadero ayuno, hermano, debe ir acompañado con oración y ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve? Nos sirve para buscar el poder de Dios, para que el Señor nos fortalezca, nos santifique y nos use con su poder. Para eso es el ayuno de este día. Hermano querido, si en este día deseas unirte a la oración, al ayuno, hermano, pide al Espíritu Santo que dé dirección y que ese ayuno sea dirigido por su santa presencia. Cada último jueves del mes se convoca el ayuno, pero yo no lo impongo. El Espíritu Santo es el que debe de poner en tu corazón, hermano, el deseo de buscarlo en oración y ayuno. Este día, hermano, estaremos llevando citas bíblicas a través de los milagros que se hacen y beneficios que se hace a través de la oración y el ayuno. Este día, como ministerios de oración, Sergio Huerta, estamos llevando este día, bienvenido en este día al ayuno y la oración, llevando la testificación de la palabra de Dios, que va a ser la que va a dirigir el ayuno. Amén. Sergio, el tema que se va a dar es la importancia del ayuno. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Como mencionaba mi esposa, cada último jueves del mes y por la gracia del Señor, en este último jueves del año, Dios nos ha concedido ese favor de presentar un tema acerca de lo que es el ayuno y la oración. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque nosotros buscamos cuál es la voluntad de Dios a través del ayuno bíblico. Es por ello de que nosotros nos tenemos que ir a la Biblia para ver lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos instruye de cómo debe de ser el ayuno bíblico. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un mal concepto del ayuno. O sea, tal vez nosotros pensamos que el ayuno es dejar de comer, dejar de ingerir alimentos. Pensamos que el ayuno ya correspondía para los judíos. Pensamos que el ayuno tal vez sea nada más para cumplir con un requisito religioso, con un requisito ceremonial. Todos esos malos conceptos de la Biblia, del ayuno, la Biblia nos los va a ir revelando y nos va a ir instruyendo y nos va a ir diciendo cómo debemos de hacer un ayuno y para qué sirve un ayuno. Eso es lo importante. O sea, nosotros debemos de descubrir el poder que el ayuno representa en la vida espiritual, en la vida piadosa de un cristiano genuinamente convertido. Pero para empezar, ¿qué es un ayuno? O sea, tenemos que entender lo que significa el ayuno. El ayuno es una abstención total o parcial por un periodo de tiempo. Eso es el ayuno. Pero usted va a decir, abstención, ¿qué significa la palabra abstenerse? La palabra abstenerse significa privarse de algo o no participar de algo. Es decir, el ayuno quiere decir que nosotros nos vamos a tomar un tiempo para dejar de hacer cosas y dedicar ese tiempo a las cosas de Dios y buscarlo a Dios en oración. Entonces, eso es lo que representa en sí el ayuno. Hay otro tipo de ayuno, el ayuno secular. El ayuno secular es el que nos recomienda por motivos de salud
algún médico o algún nutriólogo, donde nos dice que debemos de dejar de abstenernos, de alimentarnos de ciertas cosas por nuestra condición física. Ese es ayuno, pero secular. Pero también hay un ayuno que es bíblico. ¿Y ese ayuno bíblico cuál es? Bueno, la misma palabra de Dios nos va a mostrar cuál es ese ayuno. El ayuno bíblico es afligir el alma ante Dios, humillándonos y dándole lugar para que el Espíritu Santo nos prepare, nos santifique, nos fortalezca y que nos use con su poder. Eso es lo que significa el verdadero ayuno bíblico. Ahora usted se va a preguntar, bueno, ¿por qué debo de ayunar? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué debemos de ayunar? Bueno, la misma Biblia nos los va a contestar. Aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo número 12, la Escritura nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad del mundo, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Es decir, debemos de reconocer que como cristianos nosotros tenemos una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, hermano, nosotros no la vamos a ganar por nuestras propias fuerzas. La tenemos que ganar en el terreno espiritual. Por eso es de que Pablo nos recomienda que debemos de vestirnos de una armadura espiritual para guerrear en contra de este tipo de manifestaciones espirituales. Y nos dice cómo. Aquí mismo en el libro de Efesios nos los dice: con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con el cinto de la verdad, con el escudo de la fe, con la palabra de doble filo y con las sandalias del apresto del Evangelio. Esa es la armadura espiritual del cristiano. Pero sin en cambio, Pablo reafirma que esa armadura espiritual, hermanos, debe de estar consagrada por un espíritu de oración. Por eso es de que él pone a la oración por aparte. La oración es una forma de vida en el cristiano, o debe de ser una forma de vida en el cristiano. ¿Por qué? Porque para revestirnos con esa armadura espiritual, debemos de tener una forma de vivir en oración. Por eso él lo menciona por separado. Aquí mismo en Efesios capítulo 6 y el versículo 18, Pablo lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, la armadura espiritual, hermanos, va a tener efecto en el cristiano cuando viva una vida piadosa en oración. Por eso está por separado. Entonces decíamos, muchas personas tienen el falso concepto del ayuno, que por qué debemos de ayunar. Ahorita ya vimos que la Biblia nos menciona que tenemos una lucha espiritual, y Pablo nos confirma que la manera de vivir del cristiano debe de ser una vida piadosa estando ayunando. Pero tenemos que ir a la Escritura, hermanos, porque la misma Biblia, si nosotros no la entendemos, no la discernimos, no la estudiamos, no pedimos que el Espíritu Santo nos muestre qué significa el ayuno, nos podemos confundir. Y vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de cómo el ayuno era mal interpretado. Aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 7 y el versículo número 5, vemos un ejemplo de cuando el pueblo de Dios estaba cautivo durante 70 años en Babilonia. La Escritura dice, Zacarías capítulo 7 y el versículo 5, habla todo el pueblo del país, dice el profeta, y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, dice el Señor, ¿habéis ayunado para mí? O sea, es una pregunta que Dios le hace a su pueblo, porque ellos tenían por costumbre apartar esos meses, y en esos meses ellos se mantenían en ayuno y en oración.
pero ellos lo hacían de una manera equivocada porque cumplían con un requisito religioso y no eran dirigidos por el Espíritu Santo. Estos ayunos eran impuestos por hombres y no respondían ni representaban una orden divina. No eran motivos de arrepentimiento, ni era la búsqueda de la guianza divina. Eran unas formas muertas de ayunar. Y aquí es donde muchos se confunden y piensan que el ayuno era un requisito para cumplir con una religión o para cumplir con una ceremonia dentro de su misma religión. Por eso el Señor les dice, ¿qué acaso habéis ayunado para mí? Eran formas muertas. Sin en cambio, cuando más adelante Dios ve el arrepentimiento del pueblo, les indica cómo deben de ayunar, cómo deben de dejar de hacer esos ayunos equivocados y cuál debe de ser el motivo de ayunar. Aquí mismo en Zacarías, en el capítulo 8, versículos 18 y 19, la Escritura sigue diciendo, recibí esta palabra del Señor Todopoderoso, hablando al profeta de la inspiración de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová. Es una orden, es un mandamiento del Señor. El ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y del décimo, si ustedes se fijan, ya aumentaron otros 2 ayunos, se convertirán, y este es el verdadero motivo del ayuno, se convertirán para la casa de Judá, es decir, para los redimidos, para los que creemos en Jesucristo, para los israelitas espirituales, dice en gozo y alegría y en festividades solemnes, a más pues la verdad. Entonces la actitud del pueblo, hermanos, ya había cambiado y ellos ya se habían arrepentido de sus falsas celebraciones y Dios les promete que el ayuno correcto es motivo de gozo y de alegría. Y este es un primer principio que nosotros a través de la Biblia debemos de adquirir para conocer y saber cuál es el verdadero ayuno. Debemos de llegar con un corazón de gozo y alegría. Así sea que el motivo de nuestro ayuno sea por un motivo de aflicción, de dolor, por algún motivo personal que usted tenga, nuestro corazón debe de llegar con ese gozo, sabiendo que el Señor nos va a responder porque se agrada que nos hemos arrepentido de nuestras faltas y que ahora le estamos solicitando un favor. Y nuestro corazón agradecido, hermanos, quiere decir que se llena de gozo, porque sabemos que ese ayuno que estamos haciendo, Dios nos va a dar una respuesta. Amén. Ahora, tal vez no sea la respuesta que usted desee. Va a ser la respuesta que Dios desea. Por eso es de que se hace la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios significa eso, que Él va a decidir por nosotros. Cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, decide tú por nosotros y danos lo que nos conviene. Entonces, en el ayuno, hermanos, no debemos de desmotivarnos o desanimarnos cuando nosotros estamos en ese tiempo de ayuno y oración y no vemos respuesta. La respuesta ya le fue a usted dada, pero no fue la respuesta que usted quería, sino la respuesta que a usted le conviene. Y ahí está la diferencia entre lo que usted quiere y entre lo que Dios ve que a usted le conviene. Por eso pedimos que se haga la voluntad de Dios. Ahora bien, el ayuno bíblico y correcto que Dios aprueba es el que es dirigido por el Espíritu Santo. Él es el que pone el deseo en nuestro corazón de ayunar y de orar. Puede ser usted convocado por la iglesia, puede usted ser convocado por el grupo de la oración, pero antes de aceptar esa convocación, usted en su intimidad debe de pedirle al Espíritu Santo si usted puede participar, si usted está preparado. Ahí es donde se encuentra la diferencia, que debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y para esto tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos va a decir por qué debemos de ser dirigidos al Espíritu Santo. Aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, la Escritura dice, entonces Jesús
fue llevado del Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En este solo pasaje, hermanos, vamos a notar cómo hay varios principios por los cuales nosotros debemos ayunar. El principio primordial es seguir el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesús, en su humanidad, hermanos, estuvo en un mundo lleno de pecado. Estuvo en un mundo lleno de tentación. La única diferencia entre Jesús en su humanidad y cada uno de nosotros es de que Él no pecó. Pero nosotros, como seres débiles, pecamos. Pero sin en cambio, Jesús hizo un ayuno. Pero no, el ayuno que Él hizo no fue para librarse del pecado, porque Él no pecaba, sino que fue para resistir la tentación. Ahora la pregunta está, ¿usted que acaso no es tentado a cada momento? ¿Usted no tiene debilidades morales y físicas como hombre, como mujer, y podemos caer en pecado? ¿Qué es lo que va a fortalecer esa debilidad? El ayuno y la oración. Si nuestro Señor Jesucristo hizo ayuno y oración, fue para darnos un ejemplo y para preparar ese camino de angustia que Él iba a recorrer durante 3 años y medio en su ministerio. Pero también en este pasaje nosotros entendemos que quien puso el deseo de ayunar en el corazón de nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu, es decir, fue conducido. Salió de las aguas bautismales y el Espíritu Santo lo condujo. A nosotros, quien nos debe de conducir para ayunar es el Espíritu Santo. Pero aparte de conducirnos, nos debe de guiar. Él nos debe de mostrar el camino. El Espíritu Santo es el que va a poner el deseo de ayunar por horas, de ayunar un día. Él es el que va a poner el deseo en nuestro corazón de abstenernos, tal vez de alimentos, porque es bíblico, tal vez de líquidos, o por nuestra misma condición, el Espíritu Santo nos va a guiar a ayunar, aunque estemos enfermos. Nosotros podemos ayunar por horas, no da tiempo para ver ese tema, pero la Biblia lo respalda. O tal vez usted, por su condición física, tiene el deseo de ayunar, pero padece de alguna enfermedad, tal vez hasta crónica, su cuerpo necesita el alimento material. Bueno, usted puede ayunar comiendo, pero ¿qué va a comer? La Biblia también nos muestra que hay un régimen que Dios aprobó, un régimen rico en legumbres, en vitaminas, en varias cualidades que tiene, como por ejemplo las verduras, las frutas. Usted puede ayunar comiendo ese tipo de alimentos, es bíblico y tiene apoyo bíblico. Pero a lo que nos estamos refiriendo es de que usted puede ayunar. Bajo una condición o bajo la otra usted puede ayunar. Así nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él estuvo ayunando durante un periodo de tiempo largo. También la palabra de Dios nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Esto tiene un significado. En el desierto que nosotros conocemos, ¿qué hay? No hay nada. Quiere decir que lo apartó a un lugar donde no había ningún tipo de distracciones. Fue un lugar apartado, lejos de la gente. ¿Para qué? Para meditar en su misión y en su obra. Entonces, cuando nosotros ayunamos, hermanos, es necesario que nosotros nos apartemos. Pero si usted no se puede apartar a un lugar solitario, espiritualmente apártese usted. Y ahí es donde entra la abstención. Nosotros nos podemos abstener de tener alguna distracción y dedicar ese tiempo para estar orando y ayunando. Entonces, la abstención también significa eso, dejar de hacer cosas seculares o cosas que no nos edifican y dedicar ese tiempo para estar orando y ayunando. Y en este mismo pasaje nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos muestra
cómo a través del ayuno espiritualmente nos fortalece. El Señor necesitaba esa fortaleza espiritual porque Él pasó un camino de angustia que lo llevó hasta la muerte. Entonces Él necesitaba espiritualmente ser fortalecido. Ahora, el ayuno que nosotros hacemos es para eso, para fortalecernos espiritualmente. Y de eso se trata, hermanos, el conocer lo que significa el verdadero ayuno bíblico. Amén. Aquí vemos dos cosas importantes, hermano, en Lucas, en el libro de Mateo 4, 1 y 2. Ahí vemos que el Señor fue llevado al desierto, hermano, y Él se había bautizado. El Señor había sido bautizado. Entonces el Espíritu Santo lleva a Jesucristo a prepararse espiritualmente. Y eso va para los hermanos que recién se acaban de bautizar. Deben de buscar en oración y en ayuno fortalecer el área espiritual, porque el ayuno va a fortalecer y va a dar el poder de Dios para vencer todo obstáculo, toda tentación. Aquí Jesús, hermano, lo lleva el Espíritu Santo al desierto para ayunar y para orar. Dos cosas importantes, ayuno y oración. Y esto, hermano, va para los ministerios, para los cargos que en este año se van a trabajar. Lleva tu ministerio, hermano, con ayuno y oración. El servicio que vas a hacer al Señor para el tiempo de preparación que vas a tener para estar trabajando en la obra de Dios debe de ir acompañado con ayuno y oración. Pedir a Dios, Señor, fortaléceme, santifícame y úsame con tu poder para llevar la obra que me has encomendado del trabajo para el ministerio. Es importante, hermanos, porque la lucha que tenemos no es con la carne. Ahí lo dice Efesios 6:12. La lucha es espiritual con las áreas, hermano, de potestades, de rangos espirituales en los cuales se lucha. Pedir a Dios que su gracia, hermano, se derrame en ese ayuno y oración. Fortalecer, hermano, el área espiritual y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de su poder. Para eso es el Espíritu Santo, hermano, para hacer la obra en la cual el Señor lo dejó para preparar la iglesia. Estamos llevando el ayuno y la oración en este día. Amén, hermanos. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros debemos ayunar. O sea, fortalecer nuestra vida espiritual, hacer un análisis en nuestro corazón, hacer un análisis de nuestros pensamientos, de nuestros motivos, y todo eso someterlo a la voluntad divina para ver si nuestra vida espiritual está correcta. Ahí el Espíritu Santo nos va a mostrar, hermanos, qué cosas debemos dejar de hacer, qué cosas debemos de cambiar. Pero esto ya no es por la voluntad del hombre, sino que es por la voluntad divina, porque estamos en esa perfecta unión, en esa perfecta comunicación, ayunando y orando delante de nuestro Señor. Es decir, absteniéndonos, apartándonos, como lo hemos leído, de hacer cosas que no son productivas y dedicar ese tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Y cuando digo dejar de hacer cosas improductivas, le voy a poner un ejemplo. Si a usted le gusta leer el periódico y pasa usted leyendo el periódico media hora, en el ayuno usted debe de abstenerse de leer el periódico esa media hora y en esa media hora dedicarla a estar orando y ayunando. Usted se abstuvo de hacer algo para darle lugar al Espíritu Santo y tener esa plena comunión. Puse un ejemplo muy burdo, pero es para que se entienda de lo que queremos expresar. Ahora bien, ¿por qué motivos debemos de ayunar? La palabra de Dios nos presenta varios motivos. Y para esto vamos a presentar una gráfica, un slide, donde la palabra de Dios nos indica y nos dice cómo grandes hombres de Dios en diferentes épocas y bajo diferentes circunstancias ayunaron. Por ejemplo, vemos el ayuno de Moisés, que fue un ayuno de consagración. Es decir, antes de recibir las tablas sagradas que Dios le iba a dar, él tuvo que ir consagrado, tuvo que ir puro, tanto interior como exteriormente. Entonces, nosotros podemos hacer un ayuno para consagrarnos delante de Dios.
un ayuno para limpiar toda nuestra vida espiritual, para pedirle perdón por todo lo que hemos hecho o hemos dicho y consagrados delante de Dios. Y ese ayuno nos presenta aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, 18, cuando Moisés recibió las tablas de piedra. También está un ayuno de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y ese nos lo da en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. Esto era para reconocer el arrepentimiento del pueblo, cuando Nehemías los exhorta para que dejaran de idolatrar cosas que no les convenían, y ellos pidieron perdón. Está el ayuno para pedir consejo de Dios, está en Esdras capítulo 8, versículos 21 y 23. Cuando los repatriados regresaron de la cautividad de Babilonia para ir a Jerusalén, precisamente Nehemías le pide al pueblo que se sometan al ayuno y la oración y le piden consejo a Dios para que les muestre el camino por el cual deberían de andar. Ahora, estos ayunos, hermanos, tienen un significado simbólico. Cuando nosotros queremos hacer un nuevo proyecto en nuestro trabajo o personal, cualquier tipo de nuevo proyecto, debemos de someterlo al consejo de Dios. Cuando usted sienta paz en su corazón, hermanos, es porque Dios le está respondiendo. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? De una manera espiritual, a través del ayuno y la oración. También el ayuno y la oración es para librarnos del temor y para fortalecernos. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20 y el versículo número 3, nos da ese ejemplo que a través del rey Josafat, él tenía temor porque estaba siendo amenazado por los moabitas, que era una tribu contraria a los israelitas, y él tenía temor, tenía miedo de ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Recurrió al ayuno y a la oración para que Dios le diera esa seguridad y esa fortaleza para afrentar al enemigo. ¿Usted tiene temor? ¿Usted tiene miedo? ¿Usted se siente débil espiritualmente? A través del ayuno y de la oración, Dios nos va a fortalecer y nos va a librar del temor. También hay otro ayuno, el ayuno para ser sensibles y entender los propósitos de Dios. Está registrado en Daniel capítulo 9, versículos 3 y 23. Daniel estaba ayunando también por el pueblo estaba temeroso, y Daniel le habían sido revelados visiones por parte de Dios, y él no las entendía, y recurrió al ayuno y la oración, y el Señor, ¿saben cómo le respondió? Le mandó un ángel. Le mandó un ángel para que le explicara la visión que él había tenido. Dios nos habla, hermanos. Dios envía a sus ángeles para que nos ministren y para que nos fortalezcan. Seguimos viendo en la siguiente gráfica cómo también hay otro tipo de ayunos. Si cambiamos, por favor, la gráfica. Dice ayuno para pedir conversión genuina. El profeta Joel convoca un ayuno para que Dios apruebe su arrepentimiento y para que ellos se conviertan. Y esta palabra de conversión significa dejar de hacer lo que antes hacíamos para hacer cosas nuevas. Eso es lo que significa la conversión. El cristiano experimenta la conversión, hermanos, a través del bautismo, o a través de conocer y reconocer y confesar a Cristo como nuestro Salvador. Dejamos de hacer cosas que ofendían a Dios y nos convertimos hacia una nueva criatura para hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Se siente usted tal vez débil en su fe? Tal vez usted está inseguro de que su conversión fue genuina. Recurra al ayuno y la oración, y Dios le va a mostrar y Dios le va a hablar y a fortalecer. Está el ayuno para liberación espiritual. Bueno, literalmente la Escritura nos dice en Mateo 17 cómo Él liberó a endemoniados, cómo Él liberó a gente que estaba poseída. Bueno, pues el ayuno, hermanos, significa que el que va a liberar debe de tener una vida piadosa para liberar esas huestes de maldad.
Entonces, el ayuno también nos puede dar una libertad espiritual. Usted se siente atado, tal vez por la experiencia que vivió en el pasado. Mucha gente, hermano, no puede soltar esos pecados que cometió en su pasado y que por ignorancia, que ofendía a Dios, usted todavía vive en su mente con esa carga, con ese pesar. Pida usted la dirección de Dios y la libertad que solamente Dios puede ser a través del ayuno y la oración. Amén. El ayuno también nos muestra para afrontar tiempos difíciles. La reina Esther se tenía que presentar delante del rey para interceder por su pueblo que estaba amenazado de muerte. Y ella convoca a sus doncellas, a sus sirvientes, pero también al pueblo y a Mardoqueo mismo, para que hagan una cadena de ayuno y de oración, y la reina halló gracia delante de Dios. Entonces, hermanos, para tiempos difíciles, pruebe usted el ayuno y la oración. ¿Quién de nosotros no tiene tiempos difíciles? Todos tenemos dificultades, tribulaciones, pruebas. Y no piense usted que porque usted tiene ese tipo de situaciones, Dios no está con usted o Dios no le ama. Es todo lo contrario. Porque a través de esas tribulaciones y pruebas y a través de vivir una vida en ayuno y oración, Dios nos va a mostrar, hermanos, qué debemos dejar de hacer. Y a través de esa prueba Dios nos va a dar la victoria. Esa es la fe del cristiano. Pruébelo usted, hermanos, con ayuno y con oración. El ayuno y oración está también para pedir a los enfermos. Ahí en el Salmo 35:13, David estaba siendo perseguido, molestado por sus enemigos. Pero la Escritura dice que cuando sus enemigos, los que lo querían matar, enfermaron, la Escritura dice que David oró y ayunó por ellos, por sus enemigos. ¿Tiene usted algún enemigo? ¿Se siente usted presionado, oprimido por alguna persona en su trabajo, en su casa, donde sea? Pruebe usted el ayuno y la oración, hermanos. Pida usted por sus enemigos y la hora la va a hacer el Espíritu Santo para que venga y para que amoneste a aquel que lo está usted molestando a través del ayuno y la oración. El ayuno y la oración también está para ser sensibles y sujetos al Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo 2, nos dice que los líderes de la iglesia, antes de escoger a las personas idóneas para ser ministros y para llevar el Evangelio a otras partes, era a través del ayuno y la oración. La Escritura lo dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Los líderes de iglesia, los maestros, los profetas, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, también nos ayuda para ser sensibles y escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos va diciendo por qué motivos y por qué debemos de ayunar y para qué nos sirve el ayuno. Y por último, hermanos, vamos a ver unas otras gráficas donde la palabra de Dios nos va a mostrar cómo grandes hombres de Dios ayunaron. Por ejemplo, el pueblo de Israel proclama ayuno en tiempos de guerra. En el libro de Jueces está un ejemplo. Israel, en este caso, ayunó en Betel cuando batallaron contra los de Benjamín, pero también hay otros ejemplos. En Mizpa, el pueblo de Israel también ayuna contra la guerra de los filisteos. Entonces, hermanos, la guerra que nosotros tenemos, como lo leímos a un principio, ya es una guerra espiritual. Y a esas huestes de maldad espirituales las podemos vencer a través del ayuno y la oración. Por eso estamos viendo estos ejemplos bíblicos. Moisés, como lo mencionamos anteriormente, también ayunó antes de recibir los mandamientos de Dios. Vemos otro ejemplo. Zacarías reprende al pueblo por su ayuno falso. Ya lo veíamos hace un momento. Pero cómo Zacarías convoca al pueblo y ayunan para que Dios les muestre que lo que estaban haciendo estaba equivocado.
pero hay otro ayuno. David ayuna cuando enferma a su hijo en 2 de Samuel. El hijo producto de su pecado con Jezabel. No, sí, como él con Betsabé, perdón, como él ora y le pide a Dios que le dé la vida a su hijo, porque el profeta ya le había dicho que tal vez perdería la vida. ¿Y qué es lo que hace David? Se va al ayuno y la oración. Los de Jabes ayunaron a enterarse de la muerte de Saúl. Jabes, los habitantes de Jabes tenían cierto agrado con Saúl porque los había liberado también de una persecución de muerte. Y cuando se enteraron de la muerte de Saúl, ellos en su memoria ayunaron. ¿Por qué? Porque tenían un grato recuerdo de Saúl. Pero también la Biblia nos sigue mostrando otro tipo de ayunos. Aquí en la siguiente gráfica vemos cómo Esdras también proclama ayuno. Si vamos a la siguiente gráfica, por favor. Acab ayunó para ser perdonado. Acab, el esposo de Jezabel, el que había dado muerte a Nabot por la viña que ellos querían. Formaron ahí una trama que llevó a la muerte a Nabot para quitarle lo que a Nabot le correspondía. Entonces Dios les manda al profeta y les dice cuál iba a ser su pago por la falta que habían hecho, que era la muerte. Pero al último Acab, ese rey lleno de maldad, se arrepintió y Dios oyó su oración y les dio un tiempo más de vida. Entonces, hermanos, en el ayuno y la oración no hay límites. No hay pecado, hermanos, que Dios no pueda perdonar. Muchas veces el adversario nos señala, nos dice, nos encadena, nos enraiza a ese tipo de recuerdos y nos dice, para ti ya no hay solución, ya no hay perdón. La Biblia nos muestra que hay perdón para todo tipo de pecados. Daniel ayunó en intercesión por el pecado del pueblo, eso ya lo vimos hace un momento. Los ninivitas ayunaron para prevenir su destrucción. Cuando Jonás recapacitó de haber desobedecido la orden de Dios y posteriormente regresa al pueblo de Nínive, él empieza a proclamar que ese pueblo de Nínive, que era un pueblo lleno de pecado, lleno de maldad, la Escritura dice que en sus calles corrían ríos de sangre porque había mucha maldad, mucha malicia. Bueno, pues este mismo pueblo que estaba lleno de maldad, cuando oyeron la proclamación de Jonás, ellos se arrepintieron y llegaron a través del ayuno y la oración para tener gracia delante de Dios. Nehemías convoca ayuno y oración por el perdón de los pecados del pueblo, eso también ya lo vimos. Josafat también proclama ayuno por temor del enemigo. Entonces, hermanos, cómo la Biblia nos va señalando cómo grandes hombres de Dios, cómo el pueblo de Dios bajo diferentes circunstancias hallan esa gracia a través del ayuno y de la oración. Seguimos viendo las gráficas, hermanos, porque hay otros ejemplos bíblicos de cómo Dios convoca al ayuno. Esdras proclama el ayuno al retornar de la deportación. El pueblo de Dios había sido enviado 70 años por su pecado a una tierra extraña, lleno de idolatría, lleno de maldad, lleno de adoración a otros dioses. Estuvieron 70 años allá, pero cuando Esdras halla gracia delante del rey, él regresa a Jerusalén. Amén. Y en esta segunda deportación es cuando él convoca ayuno y la oración, porque ellos ya traían otras costumbres, ellos ya traían otra influencia, porque habían estado en una tierra extraña. Y eso, hermanos, es para muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos de religiones extrañas, de doctrinas extrañas, de denominaciones extrañas, y cuando llegamos a conocer el verdadero cristianismo, que a través de la Biblia nos los muestra, traemos influencias que debemos ir quitando, porque esas no agradan a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer usted? A través del ayuno y de la oración.
Nehemías ayuna al enterarse de la destrucción del pueblo. Cuando Nehemías escucha que el santo templo de Dios fue quemado, que los muros de la ciudad fueron destruidos, que la ciudad fue arrasada, dice que él sintió en su corazón esa tristeza, esa debilidad o ese, ¿cómo diré? Él sintió ese dolor por ver el pueblo, por ver su templo, por ver su ciudad, por ver sus muros destruidos. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Ayuna para pedir la dirección de Dios. ¿Y saben qué hizo ese ayuno? Ese ayuno a Dios, le dio gracia delante del rey, que era un rey persa, un rey pagano, y este rey lo ayuda para que regrese a su ciudad para reconstruirla. O sea que Dios, hermanos, usa gente impía para bendecir a sus hijos. ¿A través de qué? A través del ayuno y la oración. Los judíos ayunaron al enterarse del decreto de muerte, como lo decíamos de la reina Esther. Cuando ellos se enteran de que iban a ser muertos por una orden del rey, Dios usa a Esther y haya gracia delante de él para interceder por su pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hace? ¿Se queda cruzado de manos? El pueblo ayuna y ora a Dios para que Dios rompa ese corazón endurecido, lleno de maldad del rey. Y hace efecto a través del ayuno y de la oración. Y en esta misma historia, Mardoqueo ayuna también para proteger a Esther. Esther, cuando se presenta ante el rey, es porque había ayuno y oración detrás de ella. Eso está en Esther 4:16. Isaías instruye al pueblo de Dios sobre el verdadero ayuno. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 58, ahí nos habla perfectamente de lo que es el ayuno verdadero y el ayuno falso. Yo le invito, hermano, hermana, no nos da tiempo, pero usted lea Isaías 58 y ahí el Señor le va a mostrar a usted que si de la manera que usted está ayunando es la correcta, y si es incorrecta, Dios le muestra cómo hacer el ayuno verdadero. Pero esto es a través del libro de Isaías. Seguimos en la siguiente gráfica, y también ahí nos muestra cómo el pueblo de Dios, en la gráfica 6, nos muestra cómo también los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Hablamos ya del ayuno en el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice el ayuno en el Nuevo Testamento? Es exactamente el mismo ayuno, el ayuno bíblico, el ayuno espiritual, el ayuno que Dios quiere que nosotros aprendamos y lo habitemos en nuestra vida, pero ya en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Ellos ya traían esa enseñanza desde sus padres y ellos ayunaban. El apóstol Pablo ayunó después de su conversión. Pablo era todo un maestro en lo que eran las leyes mosaicas. Él conocía el Torá a la perfección, pero sin en cambio era perseguidor de los cristianos. Y después de su conversión, toda esa enseñanza, hermanos, Dios le muestra a través del ayuno y la oración, y le hace una preparación, porque esa enseñanza era la letra muerta, y le muestra a Pablo cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero Cristo, cuál es el verdadero Mesías, y a través del ayuno y de la oración lo fortalece espiritualmente para llevar el evangelio a las naciones gentiles. Los profetas y maestros de la era apostólica ayunaban. La iglesia de Listra, de Iconio y de Antioquía ayunaban. Jesús mismo empezó su ministerio ayunando. Ahora, con todos estos ejemplos que hemos visto, hermanos, con todos estos hombres del Señor, con estos profetas, con estos servidores de Dios, con el mismo ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que oró y que ayunó, la pregunta es, ¿por qué usted o por qué yo no ayunamos como debe de ser? ¿Por qué el ayuno no se le toma esa importancia que debe de tener? Hay cristianos, lamentablemente lo digo, hay cristianos que no hacen del ayuno un hábito.
Hay cristianos que durante mucho tiempo, por no decir años, no han ayunado. Hay cristianos que leen la Biblia, que saben versículos, que saben pasajes, pero que no ayunan. ¿Usted cree que haya poder, que haya discernimiento en ellos? Y vuelvo a repetir, el ejemplo supremo, si nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio terrenal, necesitó de ir a pedir el poder del Espíritu Santo en su vida, usted y yo, hermanos, lo necesitamos también. Entonces la exhortación, hermanos, está para que hagamos de nuestra vida un hábito, el ayuno y la oración. Amén. Se está llevando, hermanos, ayuno y oración. Y hemos visto personajes bíblicos donde a través del ayuno y la oración libraron, hermanos, guerras, rumores, todo aquello, hermano, que se lucha espiritualmente, y ellos vencieron. Por eso, hermano, el ayuno no es opcional. El ayuno Dios lo demanda. Dios, hermano, desea que a través del ayuno y la oración podamos, hermano, estar fortalecidos con el poder de su Santo Espíritu. Hoy más que nunca, dice el Consejo del Régimen Alimenticio de la Salud, el pueblo de Dios debe de apartar días especiales para ayuno y oración. Hemos oído, hermanos, el ayuno trae convicción de pecados, el ayuno trae liberación, el ayuno da sabiduría, el ayuno da discernimiento, el ayuno quita timidez, el ayuno quita, hermano, aquellos que quieren, hermano, hacerte daño. El poder que da la oración y el ayuno es porque Dios demanda para este tiempo, que son tiempos convulsionados de pecado. Por eso es importante, hermanos, que en la palabra de Dios, tú, hermano, ve a lo que siempre el Señor ha dejado en su palabra, para que todo lo que tú hagas sea guiado por su Santo Espíritu. Por eso, hermano querido, en este día se está dando el ayuno y la oración. Estamos terminando un año. Pidamos a Dios que en ese año que se pasó, examina tu vida y ve cuánto trabajo has hecho para el Señor. Si no has trabajado en la obra, si ni una alma le has hablado al Señor de este mensaje de esperanza, es un último mensaje de esperanza y de advertencia. Es el último mensaje de misericordia del Señor. Y por eso tenemos que proclamar, hermano, ayuno y oración. Que el Espíritu Santo sea el que dirija y el que guíe, hermano, tu ayuno y oración. Vamos a hacer la oración y vamos a pedir a Dios que ese ministerio que el Señor ha dejado de la oración y el ayuno, cada día esté fortalecido con el poder y la unción de su Santo Espíritu. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente suplicamos por este ayuno, Señor, y esta oración que se esté elevando en este momento. Te ruego humildemente por las cadenas de oración, por el ministerio de oración y por todo aquel hermano que en este día, Señor, está buscando la presencia de tu Santo Espíritu, a través de que su ayuno y oración esté fortalecido con el poder de tu presencia. Gracias, Padre, por bendecir este ayuno y esta oración. Agradezco de todo corazón, Padre amado, que escuches cada día nuestra voz a través de buscarte en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Agradecimientos, hermano, en este día, y que Dios bendiga tu ayuno y tu oración. Bendiciones, amén.